Hablar de las vocaciones nos propone también pensar, reflexionar cómo se acompañan las vocaciones, cómo reflexionar sobre ellas, ¿no? Cómo acompañar a las personas que están en un discernimiento vocacional. Y para hablar de esto estamos ya conectados con el padre Lucas Esmirilla. Él es sacerdote operario de la diócesis de Quilmes, pero actualmente no está en Quilmes, sino que está en Huancayo, en Perú. Es director espiritual allí de un seminario, del Seminario Arquidiocesano San Pío X de Huancayo. Así que bienvenido, padre, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, muy bien, gracias a Dios, acá desde la sierra peruana. Tal cual. A 3.400 metros de altura. ¿Cuánto? ¿3.400? 3.400. Bueno, bastante. ¿Cómo, vos que sos de Quilmes, cómo te manejas con ese? ¿Te acostumbraste ya? Bueno, ahora ya uno un poco más habituado, pero en la altura uno aprende a caminar despacio. Claro. Entonces eso también son pasos lentos, pero bueno, uno medidos y certeros, ¿no? Para regular la energía. Tal cual. Yo decía recién que en este tiempo, ya cerquita del Buen Pastor y pensando en este programa que estamos hablando de las vocaciones, es importante acompañar ese discernimiento o las vocaciones. Vos estás trabajando en el tema, así que te pregunto sobre esto, ¿no? ¿Cómo es el acompañamiento que se hace desde tu lugar, a las vocaciones, a las distintas vocaciones? Y esto es clave, ¿no? Lo que decís, porque no es solo promover vocaciones o suscitar vocaciones para entrar al seminario, sino después está todo el sostenimiento y el acompañamiento de las vocaciones. Es decir, después del 2000, cuando la Iglesia tuvo tanta crisis con el tema de abusos y demás, una de las grandes alertas fue el tema de la formación inicial. Claro. Es decir, cómo se acompaña la formación de los candidatos al sacerdocio, pero ahora nos encontramos también con el desafío de ¿y qué hacemos con los que ya son sacerdotes? ¿Qué hacemos cuando la realidad del mundo y de la Iglesia desafía mucho más? Porque el mundo es más plural, porque el estilo de vida es más ajetreado, porque a veces los compromisos pastorales son muchísimos, porque tampoco la institución sostiene tanto como antes, porque la sociedad exige mucho más también al sacerdote, no solo desde el testimonio, sino también desde una legitimidad mayor que se le exige y tiene que responder por la institución. Entonces vamos viendo que el sacerdote está expuesto, ¿no? Por un lado desde lo que la Iglesia le pide, también lo que la sociedad espera y por sobre todo lo que él puede. Entonces ahí entramos en un ámbito de tensiones, ¿no? Que hay que sostener y acompañar. ¿Y cómo se hace? ¿Eso es un proceso? ¿Vos acompañás individualmente? ¿Hacen cosas más, digamos, grupales, cursos? Te cuento yo desde mi tarea personal, ¿no? Quizás son 3 ámbitos en los que yo me dedico al sostenimiento o al acompañamiento de la pastoral sacerdotal. Por un lado, el acompañamiento personal. Yo soy de profesión psicólogo y especializado en el acompañamiento humano espiritual. Entonces, en esa integración me toca semanalmente hablar con varios sacerdotes que experimentan en un momento de su ministerio sacerdotal la necesidad de afrontar ciertas cosas internas. Sacerdotes que trabajan, que tienen sus responsabilidades, pero que de algún modo la vida ministerial los pone delante de algunas preguntas que ellos necesitan afrontar. Y esto es muy lindo porque muestra ese deseo de los sacerdotes de querer llevar a plenitud su ministerio, ¿no? Desplegando energías que quizás están contenidas. También en este ámbito hay sacerdotes que experimentan en su ministerio ciertas dificultades que les trae preguntas que pueden ser la oportunidad para una mayor profundidad vocacional, claro, ministerial. Entonces es este ámbito más del acompañamiento personal. Después también hay un ámbito más formativo. Yo formo parte
como profesor y miembro del equipo directivo de una escuela para formadores, y dentro de esa escuela para formadores participan sacerdotes, religiosas, religiosos de distintos países de Latinoamérica y de distintas congregaciones o diócesis que van trabajando en esa tarea de acompañar a otros, ¿no? Entonces eso supone clases, supone cursos, supone como dar también como más contenido, ¿no? Entre teoría y espacios también de reflexión, de profundización. Ese es otro campo, ¿no? Como el campo de espacios, de cursos, de especialización para quienes se dedican al acompañamiento de otros. Este es un espacio muy enriquecedor porque a veces la tarea de la formación es un poco ardua y muchos se sienten francotiradores. Entonces ir descubriendo que hay otros que también comparten inquietudes, preguntas, dudas, va iluminando mucho en la tarea de la reflexión, en la tarea de ir animándose a una pedagogía más centrada en la persona, a no esquivarle a los problemas, sino que afrontarlos, poder entrar con las preguntas que los jóvenes hoy tienen y que emergen también en la formación. Y después otro ámbito. Sí, perdóname, pero estaba pensando en lo que vos decías de este tema, de la vinculación con los jóvenes, de la escucha, de los problemas que surgen y existen en la sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo evalúan ustedes el gran desafío que hoy está atravesando la vocación o la pastoral vocacional cuando hay cada vez menos vocaciones? Sí, yo creo que no podemos añorar, por un lado, modelos de reclutamiento, ¿no? Como que eso ya no está. Entonces, no existe y no podemos añorarlo. O sea, la otra vez me tocó ir a una diócesis a acompañar a los sacerdotes y tuvimos el encuentro en el seminario y los sacerdotes decían con nostalgia, ¿no? Bueno, y ojalá que esto pudiera volver cuando teníamos acá 80 chicos, y yo le digo, miren, eso no va a volver a pasar. Y mientras sigan llorando esas cebollas, se van a perder de ver por dónde el espíritu los conduce, ¿no? Entonces yo creo que por un lado tiene que haber una actitud de profunda confianza, o sea, confianza en Dios, como una actitud espiritual de no ir a la batalla si ya creemos que la perdimos, o sea. Y esto nos desafía profundamente, ¿no? No es, bueno, vamos ingenuamente, ¿no? Es decir, y esto yo creo que nos da por un lado esta actitud de desafío y también de humildad. Es decir, no sabemos del todo por dónde ir. ¿Y esto qué genera? Bueno, apertura, escucha. Yo creo que hoy los jóvenes vienen con muchas preguntas, pero que muchas veces no tienen ámbitos donde formularlas. Entonces nosotros tenemos que abrir espacios muy honestos, muy humildes y muy cercanos y significativos, ¿no? Para poder generar ese espacio de diálogo. Porque hoy el joven trae muchas preguntas que las generaciones adultas nunca se hicieron. Claro. Sea de la identidad, sea de las relaciones, sea del papel de la iglesia, en muchos ámbitos, ¿no? Sea del mundo. Entonces, tenemos dos riesgos. Por un lado, la iglesia puede tener el riesgo de minimizar las preguntas dando respuestas prefabricadas, o minimizar las preguntas diciendo, bueno, como que esto son cosas de jóvenes, no se van a pasar. Cuando en verdad la pregunta del joven, aún no formulada del todo, es el ámbito del camino, es el ámbito de los discípulos de Emaús que escuchamos ayer, o sea, poder conectar con lo que hay en el corazón. Y yo lo que voy descubriendo acompañando a los jóvenes y a los seminaristas, el joven te hace ir donde uno nunca fue. Y eso es una actitud profundamente mistagógica, ¿no? O sea, te conduce más allá de vos mismo, te trasciende. Entonces yo creo que en eso tenemos que estar suficientemente seguros de nosotros mismos, pero a la vez suficientemente libres para ir más allá de nosotros mismos, ¿no? Y eso creo que como iglesia es un gran desafío, porque mientras estemos mirándonos el ombligo, nos va a costar mucho poder salir a donde el joven nos quiere conducir, ¿no? Creo que el ejemplo del Papa con Amén, ¿no? Como el Papa que sale de Roma y va a los ámbitos donde están los jóvenes
A escuchar a los jóvenes. A escuchar, y algo que me llamó la atención de la película, si no hago la propaganda, ¿no? Pero todos los jóvenes le terminan contando su propia historia. O sea, claro, el joven le cuenta al Papa su historia. Entonces, cuando abrimos espacio, el joven hoy es menos que otras generaciones. Claro. Es menos enroscado, quiere abrirse al corazón, o sea, porque lo tiene en la mano. Entonces necesita el espacio para vomitarlo, ¿no? No es tan prejuicioso como otras generaciones que esto no se dice, esto... No. Le sale el corazón. Pero uno también tiene que pensar en una iglesia y en un ministerio que esté dispuesto con humildad a saber que no tenemos las respuestas, sino que queremos buscar con ellos. Tal cual. Gracias, Padre, por lo que haces cotidianamente, por conectarte un ratito con nosotros, por proponernos un espacio chiquito de reflexión para pensar en las vocaciones, en los que trabajan para las vocaciones y para rezar por las vocaciones, porque me parece que eso también es importante, ¿no? Sí, comparto, Gabriela, y por último hay una expresión que usa Lacan, este psicoanalista, sí, que dice que todos somos poemas, ¿no? Pero nos toca a los padres, dice él, o podemos decir a la iglesia, transmitir el lenguaje. Uh-huh. El lenguaje es condición para la poesía, pero ningún lenguaje reduce la poesía, porque la poesía es la singularidad. Claro. Entonces yo creo que eso es nuestra misión, ¿no? Que descubrir que cada joven es una poesía y que nosotros como iglesia podemos transmitir una gramática que es la gramática de Jesús, que es la gramática de la encarnación, es la gramática del servicio por el otro, es la gramática de dar la propia vida, pero cada uno después la llevará adelante en la manera en que el Espíritu lo disponga, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias por tu tiempo, Padre. Gracias. Bueno, gracias, Gabriela, que Dios los bendiga y rezo por las vocaciones en la arquidiócesis. Rezamos todos. Un beso grande.